Hoy, bueno, vamos a meternos en un terreno que, la verdad, mezcla ciencia de la buena con afirmaciones que suenan un poco a otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Oímos hablar mucho de sanación cuántica, ¿verdad? De eso de la energía vibracional, de cómo podemos casi moldear nuestra biología. Uf, sí, está por todas partes, en ciertos círculos de bienestar, de autoayuda. Exacto. Pero la pregunta es, ¿qué hay de ciencia real detrás de todo esto? ¿Se aplica de verdad a nuestro cuerpo? Es que es la pregunta clave, yo creo. Porque vemos conceptos de física cuántica, cosas muy concretas como el entrelazamiento, la superposición, Sí, que se sacan de su contexto original, de la física de partículas, y se aplican de forma, bueno, casi metafórica a la salud, a la conciencia. totalmente. Y para intentar aclarar un poco este lío, hoy vamos a hacer una exploración, un análisis un poco más a fondo. Ajá. Nos vamos a basar en unos extractos de un texto que se llama Electromagnetismo, el verdadero motor de la biología. Y la idea central, bueno, es bastante directa. ¿Cuál es? Pues que nuestro cuerpo funciona básicamente a nivel fundamental como un sistema electroquímico, Sí, ajá. pero increíblemente complejo. Vale, interesante punto de partida. Electroquímico. Sí, Entonces, el objetivo de hoy, digamos, sería entender qué papel juegan de verdad las diferentes fuerzas de la naturaleza, las nucleares, la gravedad y, sobre todo, el electromagnetismo. eso es, Ujú. en cómo funciona la vida. Y claro, ver por qué esta fuente dice tan convencida que el electromagnetismo es el prota. El actor principal, sí. Sí. Y de paso, desmontar un poco eso que llama el misticismo cuántico en biología. Exacto. Ver qué base tiene o no tiene. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué te parece si empezamos justo por ahí, por esas ideas tan, bueno, tan populares de la cuántica y la salud? ¿Qué dice la fuente? Venga, perfecto. A ver, la idea que circula y que la fuente ve como un error de interpretación es más o menos que principios cuánticos como la superposición, Lo de estar en varios sitios a la vez, ¿no? a nivel partícula. Eso. O el entrelazamiento, esa conexión rara entre partículas. Bueno, pues que eso permitiría que nuestra mente, nuestra conciencia, interactúe directamente con nuestra biología, ¿Cómo? pues manipulando campos energéticos o vibraciones cuánticas para curarnos o mejorar. Esa es la narrativa. Uf, suena potentísimo, ¿eh? Casi como magia científica. Pero la fuente dice que no, que es una simplificación errónea y pseudocientífica, sí. Lo fascinante aquí es cómo se malinterpretan conceptos científicos muy específicos. ¿Por qué no funcionaría así, según el texto? ¿Cuáles son los problemas? Pues mira, la fuente señala varios obstáculos que son insalvables prácticamente. El primero, y yo creo que el más gordo, es la fragilidad extrema de los fenómenos cuánticos. Fragilidad. Sí, estos efectos, la superposición, el entrelazamiento, son súper delicados. Ocurren a escalas diminutas, duran poquísimo tiempo, y cualquier cosita, cualquier interacción con el entorno, los destruye. Puf, desaparecen. Ah. Técnicamente se llama decoherencia. Es el colapso del estado cuántico. Entiendo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestras células, serían como un entorno hostil para eso, como intentar hacer una pompa de jabón en plena tormenta, has dicho antes. Es una buena analogía, sí. Es que el interior de una célula es un caos. Está caliente, húmedo, lleno de moléculas chocando sin parar. Claro. Pues ese ruido ambiental, según este análisis, provoca la decoherencia casi instantáneamente. Cualquier estado cuántico delicado que se formara se iría al garete en una fracción de segundo. Imposible que tenga un efecto biológico real, entonces. O que lo controlemos con la mente. Exacto. Mucho antes de poder hacer algo útil o ser controlado mentalmente. Es como, eso, construir un castillo de arena mientras te barren las olas. No da tiempo. Comprendo. Y luego está la escala, ¿no? Somos gigantes comparados con las partículas. Justo. El cuerpo humano es un sistema macroscópico. Enorme, caliente, desordenado. Las leyes cuánticas son la base de todo, sí, pero sus efectos más raros, los contraintuitivos, No se aplican igual a lo grande. no escalan de forma sencilla para gobernar el comportamiento de algo tan grande como nosotros. La fuente insiste, mantener estados cuánticos coherentes y manejarlos a voluntad a nuestra escala. Es incompatible con la biología. Pero espera un momento. ¿Entonces la fuente niega totalmente que la cuántica tenga algo que ver con la biología? Porque yo he oído hablar de la biología cuántica. Ah, muy buena pregunta. No lo niega. La fuente sí habla de la biología cuántica real. ¿Y cuál es esa?
Pues menciona ejemplos que se estudian mucho, como la fotosíntesis en las plantas. Parece que hay efectos cuánticos que explican por qué es tan eficiente capturando la luz. ¡Anda! O la magnetorrecepción en algunas aves. Cómo detectan el campo magnético de la Tierra para orientarse. Podría ser por efectos cuánticos en ciertas moléculas de sus ojos. Vaya, o sea que si hay cuántica en biología, ¿dónde está la diferencia con lo otro entonces? Con lo que critica. La diferencia es crucial. Esos son procesos muy específicos, a nivel molecular, dentro de proteínas súper especializadas que quizás protegen un poco de la decoherencia justo en el momento clave. Son como trucos de la evolución. Exacto. Mecanismos optimizados. Pero no son conscientes y no tienen nada que ver con la idea de curarse con la mente o manipular la salud pensando cuánticamente. Ya veo. La fuente dice que usar esos ejemplos para justificar el misticismo cuántico es un salto que no tiene base. O sea, la física cuántica existe, claro, pero usarla para explicar la curación mental es como, no sé, usar las reglas del mus para jugar al baloncesto. Son cosas distintas. Queda claro, sí. La cuántica es fundamental para la materia, pero no parece ser la fuerza que manejamos directamente en nuestro día a día biológico a gran escala. Vale, pues si descartamos esto, según el texto, ¿qué fuerzas sí son las que mandan? Vamos a repasar las 4 fuerzas fundamentales que menciona. Venga, la fuente las analiza una por una. Empieza por las más fuertes pero de corto alcance, las nucleares, la fuerte y la débil. Esas actúan solo dentro del átomo, ¿no? Exacto, dentro del núcleo atómico. Su poder es enorme, pero solo a distancias ínfimas. Entonces, ¿cómo contribuyen a la vida si están tan encerradas? Su papel es vital, pero indirecto. Son las que mantienen unidos los protones y neutrones. Hacen que los núcleos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno sean estables. Los ladrillos de la vida. Esos mismos. Sin las fuerzas nucleares, ni siquiera tendríamos esos átomos. Pero ahí se acaba su influencia directa. No deciden cómo se combinan, ni el metabolismo, ni los nervios. Son como el andamio invisible, dice la fuente. Exacto, me gusta esa descripción. Un andamio esencial, pero que no se ve en la obra final. Entendido. ¿Y la gravedad? Esa sí que la anotamos. Claro. La gravedad, aunque es la más débil a nivel de partículas, a nuestra escala es súper importante. Ha moldeado la evolución totalmente. ¿En qué sentido? Pues nuestros huesos, nuestros músculos, cómo circula la sangre, todo está adaptado para luchar contra la gravedad terrestre todo el rato. Ah, claro. El ejemplo de los astronautas que da la fuente es perfecto. Sin gravedad, pierden músculo y huesos rapidísimo. La llama la arquitecta de la forma. Tiene lógica. Pero en la química interna, en las reacciones que nos dan energía, ahí interviene. Pues prácticamente nada. La gravedad marca la escala, la estructura general, pero no decide cómo se forma una molécula de azúcar o una hormona o cómo viaja una señal nerviosa. Es básica para que existamos en un planeta, pero no es el motor de la maquinaria celular. Vale, tenemos el andamio nuclear y la arquitecta gravitatoria. Nos queda una fuerza. Y aquí es donde la fuente dice que está el meollo de la biología. Aquí es donde se pone realmente interesante. El electromagnetismo. Exacto. Aquí la fuente echa el resto. Lo llama, sin tapujos, el verdadero motor de la biología. ¿Por qué tan categórico? Pues porque el electromagnetismo es la fuerza que gobierna todas las interacciones entre electrones y núcleos atómicos. Todas. Y claro, la química va de eso, ¿no? De cómo interactúan los átomos. Exacto. La química es, en esencia, cómo los átomos comparten o intercambian electrones para unirse y formar moléculas. Y como la biología entera se basa en la química, pues resulta que el electromagnetismo es la fuerza que dirige casi todo lo que pasa en la vida. La fuente hasta da una cifra un poco para ilustrar. Dice que está presente en más del 99% de las funciones internas. Entiendo que es una forma de decir que es omnipresente. Eso es. No es un cálculo literal, sino para recalcar que domina totalmente la dinámica biológica, comparado con las otras fuerzas en el funcionamiento activo, claro. Vale. Piensa en lo más básico, la química, los enlaces químicos, los que unen los átomos para formar el ADN, las proteínas, las hormonas. Todo eso son atracciones y repulsiones eléctricas, electrones y protones. Es verdad. La vida a nivel molecular, como dice la fuente, es como una danza coordinada de cargas eléctricas. Sin electromagnetismo no habría moléculas, se desharía todo. Es una visión potente. Podemos ver ejemplos más concretos. En sistemas clave. El cerebro, por ejemplo.
¿Cómo lo ve la fuente? El cerebro y los nervios son el ejemplo estrella, quizá. Toda la comunicación entre neuronas, lo que nos permite pensar, sentir, movernos, es un fenómeno electroquímico. ¿Electroquímico? Sí. Cuando una neurona se dispara, genera un impulso eléctrico, el famoso potencial de acción. Ajá. Ese impulso es una onda de cambio de voltaje que viaja por la neurona. ¿Y qué la causa? El movimiento de iones cargados eléctricamente, sodio, potasio, calcio, que entran y salen por canales. Electricidad pura, pero biológica. La velocidad a la que pensamos depende de eso, totalmente. Millones de neuronas haciendo esto, conectadas en redes súper complejas. Y la comunicación entre ellas en la sinapsis. También es eléctrica. Bueno, es electroquímica. El impulso eléctrico hace que se liberen neurotransmisores, que son químicos. Pero esa liberación está controlada por cambios de voltaje y flujo de iones. O sea, electromagnetismo otra vez. Es un baile constante entre electricidad y química, dirigido por las leyes electromagnéticas. Es increíble pensarlo así. ¿Y otros órganos vitales? El corazón, que siempre asociamos con la vida misma, ¿también va por ahí? Absolutamente. El latido del corazón lo inician y coordinan impulsos eléctricos. Hay unas células especiales, el marcapasos natural del corazón. El nódulo sinoauricular, creo. Ese mismo. Genera esos impulsos eléctricos de forma espontánea. Y esa señal eléctrica viaja por todo el músculo cardíaco de forma ordenada para que bombee bien la sangre. Y de ahí el electrocardiograma, el ECG, claro. Que mide esa actividad eléctrica. Exacto. El ECG es eso. Medir los campos eléctricos del corazón que llegan a la piel. Hay toda una especialidad médica, la electrofisiología cardíaca, que trata los problemas de esas señales eléctricas, las arritmias. Entiendo. Y lo mismo con los músculos. La orden de mover un músculo empieza eléctrica en el cerebro, viaja eléctrica por los nervios y al llegar al músculo provoca una cascada de iones, calcio e interacciones de proteínas, todo regulado electroquímicamente. De la intención al movimiento es una cadena electromagnética. Es impactante ver cómo cosas tan distintas, pensar, mover un dedo, el corazón latiendo, se explican por lo mismo, por el electromagnetismo, según esta fuente. Y si vamos más abajo aún, al metabolismo, ¿a cómo sacamos energía? Pues también. Todas las reacciones bioquímicas del metabolismo al final implican mover electrones de un sitio a otro. El ejemplo clave es la respiración celular. Lo de las mitocondrias. Eso, las centrales energéticas de la célula. Ahí hay una cadena de transporte de electrones. ¿Me suena así? Es una serie de reacciones donde los electrones van pasando de una molécula a otra como en una cadena de montaje. Cada paso libera energía. ¿Y esa energía? Se usa para bombear protones, que son iones hidrógeno con carga positiva, a un lado de una membrana. Se crea así una diferencia de carga eléctrica, un gradiente electroquímico. Vale. Y cuando esos protones vuelven a pasar por la membrana a través de una enzima especial, la ATP sintasa, ¡zas!, se produce ATP, la molécula de energía de la célula. Todo este tinglado para tener energía está gobernado por el electromagnetismo. Es abrumador. Si conectamos todos estos ejemplos, los enlaces químicos, el cerebro, el corazón, los músculos, la energía, pues emerge una imagen muy coherente. Sí. El panorama que pinta la fuente es que el electromagnetismo no es una fuerza más, es la fuerza operativa que mueve la vida a casi todos los niveles que importan para el funcionamiento. La verdad es que sí. El argumento de la fuente sobre la importancia del electromagnetismo es muy sólido, abarca muchísimo. Volviendo entonces a la comparación con el misticismo cuántico, ¿cómo resumiría la fuente la diferencia de visión sobre el cuerpo? Pues la conclusión del texto es bastante clara. Dice que el cuerpo es increíblemente complejo y maravilloso, sí, pero que funciona según leyes físicas y químicas bien conocidas y que esas leyes están dominadas por el electromagnetismo. Que no es un misterio cuántico que podamos cambiar con la mente así como así. Exacto. Argumenta que la visión que nos dan la bioquímica, la biofísica, la fisiología, basadas en el electromagnetismo, es una visión de la vida mucho más poderosa, elegante y al final más bella que las ideas pseudocientíficas o místicas. Y cosas tan complejas como la conciencia, las emociones, la salud, ¿cómo caben en este esquema tan electroquímico? La fuente habla de emergencia. O sea, que son fenómenos que surgen de la interacción súper compleja de millones de partes más simples. Neuronas, moléculas, señales eléctricas químicas. Que el todo es más que la suma de las partes. Algo así. La conciencia no está en una neurona, emerge de la actividad de toda la red neuronal junta. Y esa red funciona de forma electroquímica.
No se pueden reducir a un principio cuántico simple ni manipularlos como dice la pseudociencia. Entender esa complejidad real, dice la fuente, es la verdadera forma de maravillarse con la vida, no buscar atajos mágicos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que sacar la idea principal de este análisis que hemos hecho basándonos en la fuente, ¿cuál sería el mensaje clave? Pues yo diría que el mensaje principal es que el electromagnetismo es la fuerza física dominante que organiza prácticamente todos los procesos vitales, desde cómo se forman las moléculas hasta cómo pensamos, cómo late el corazón o cómo nos movemos. Es el lenguaje de la química y, por tanto, el lenguaje de la biología en acción. Y por otro lado, que las ideas populares de sanación cuántica o de influir en la biología con la mente vía cuántica, pues serían, según esta fuente, un error de base. Un error de interpretación de la ciencia, sí. El problema sigue siendo la escala y la fragilidad de esos fenómenos cuánticos en el entorno real del cuerpo, caliente, húmedo, complejo. La de coherencia, que decías antes. Correcto. Los principios cuánticos son la base de todo, ¿sí? Pero la decoherencia impide que esos efectos cuánticos tan raros funcionen como dice el misticismo cuántico en nuestro cuerpo. La biología se rige por las reglas de la química y la física clásica, que se basan en el electromagnetismo. Esta perspectiva, la verdad basada en la evidencia que presenta la fuente, pues sí que da herramientas. Ayuda a filtrar un poco la información sobre salud, a distinguir lo que tiene base de lo que quizás no la tiene. Nos da una visión más clara de cómo funcionamos. Exacto. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que sale de aquí pero que mira un poco más allá. ¿Cuál sería esa idea para terminar? Pues, esto plantea una pregunta importante sobre cómo vemos la vitalidad misma. Si aceptamos esta idea de que somos seres fundamentalmente eléctricos, Ajá. más allá de lo que ya sabemos de ECGs y neuronas, cambiar la medicina del futuro, Nuevos diagnósticos, terapias. quizás detectar patrones eléctricos sutiles de enfermedades antes de que den la cara, o desarrollar formas de modular la electricidad en tejidos concretos, quién sabe, Interesante. o incluso a nivel personal, cómo cambia nuestra idea de energía vital cuando entendemos su base electroquímica real, tangible, en vez de usar metáforas cuánticas un poco vagas. Es verdad. Es como repensar nuestra propia naturaleza desde una perspectiva diferente. Fascinante, la verdad.